Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante, uno que sé que les va a encantar y que ha generado una expectativa monumental. Vamos a desgranar el futuro de dos de las estrellas más deslumbrantes del firmamento turco, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento global, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han leído bien. Nos sumergiremos en las profundidades de sus carreras, exploraremos sus próximos pasos, y vislumbraré sus trayectorias en los años venideros. Prepárense para un análisis detallado, un viaje apasionante a través de sus proyectos, sus elecciones artísticas, y sí, un poquito de especulación informada que nos permita soñar. Y recuerden, si aún no se han unido a nuestra comunidad, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un ápice de la magia que traemos. Empecemos por el principio, por ese fenómeno que redefinió la televisión turca y catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la estratosfera de la fama internacional, Erkenci Kuş, o pájaro soñador como lo conocimos con cariño aquí. Su química en pantalla era más que palpable, era una fuerza de la naturaleza, magnética, eléctrica, de esas que te atrapan, te hacen suspirar y te dejan con una insaciable sed de más. Esa conexión trascendió la pantalla, tejiendo un vínculo inquebrantable con una legión de fans que los seguían con devoción a cada rincón, anhelando con fervor un reencuentro. Pero la vida de un actor por naturaleza es un tapiz de proyectos individuales, de caminos que inevitablemente toman rumbos distintos. Y es precisamente esta divergencia, esta evolución personal y profesional, lo que vamos a diseccionar hoy. Can Yaman, tras el éxito arrollador que supuso Erkenci Kuş, tomó una decisión audaz: explorar nuevos horizontes, trascender las fronteras de la televisión turca. Su mirada se posó firmemente en el ámbito internacional, apostando por producciones en Italia, un país que a todas luces lo ha acogido con una calidez excepcional y ha reconocido su potencial. Recordaremos con detalle su incursión en Can Yaman My Hero, un documental que nos ofreció una ventana íntima al hombre detrás del personaje, permitiéndonos atisbar sus motivaciones y su personalidad. Y luego su participación en series italianas como C'è Dios e Aiuti, donde demostró su versatilidad, y su más reciente y ambicioso proyecto para Netflix, El Turco. Esta última producción, sin duda, marca un hito trascendental en su carrera. Se trata de una apuesta por la globalización, una serie concebida para conectar con audiencias de todos los rincones del planeta. ¿Qué implica esto para su futuro? Significa una reafirmación inequívoca de su ambición por la internacionalización. Can está demostrando al mundo que posee el talento, el carisma y, sobre todo, la voluntad de romper las barreras geográficas y culturales que históricamente han delimitado la proyección de las estrellas turcas. Su imponente físico, su magnetismo natural y su innata capacidad para dar vida a personajes intensos y carismáticos lo posicionan como un candidato ideal para una amplia gama de roles, desde protagonistas en épicas producciones de acción, pasando por complejos dramas históricos, hasta llegar a comedias románticas con un sello distintivo y global. El desafío, sin embargo, reside en mantener esa conexión profunda y visceral con su público original, aquel que lo descubrió y lo amó en el contexto de las telenovelas turcas, mientras expande su alcance a nuevas audiencias. Es un equilibrio delicado, una danza sutil entre lo conocido y lo nuevo. Pero si observamos detenidamente su dedicación inquebrantable y la considerable inversión que se está realizando en sus proyectos internacionales, podemos afirmar con certeza que está trazando un camino sólido. Imaginemos a Can Yaman liderando una superproducción de Hollywood, o encarnando a un personaje icónico en una serie de época europea con un presupuesto que desafía la imaginación. Las posibilidades, estimados seguidores, son virtualmente ilimitadas. Su proyección en el mercado latinoamericano, por ejemplo, es indiscutible, y no sería de extrañar que en un futuro cercano lo veamos protagonizar proyectos específicamente pensados para esta audiencia masiva y apasionada. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz que ha demostrado una notable habilidad para construir una carrera sólida, versátil y resonante. Tras el fenómeno de Erkenci Kuş, Demet no se detuvo, al contrario, aceleró su ritmo, demostrando una determinación férrea. La vimos brillar con una intensidad renovada en series como Doğduğun Ev Kaderindir, un drama que se adentró en las profundidades de temas complejos y conmovedores, permitiéndole desplegar un rango actoral que dejó a muchos sin aliento. Y luego llegó Aşk Taktikleri con su primera y segunda parte, que se erigió como un éxito rotundo y arrollador en Netflix. Estas películas, más allá de firmar su innegable popularidad,
la consolidaron como una actriz capaz de cautivar audiencias en formatos más condensados y dinámicos, perfectamente adaptados al consumo rápido y exigente del streaming. El futuro de Demet Özdemir, en mi humilde opinión, se vislumbra igualmente prometedor, aunque con un matiz distinto, quizás más enfocado en la sutileza y la profundidad emocional, en contraste con la proyección más expansiva de Khan. Demet posee una delicadeza inherente en sus interpretaciones, una dulzura que tiene el poder de enamorar instantáneamente, pero también una fuerza latente que, cuando emerge, es verdaderamente impactante. Anticipo que la veremos seguir explorando con maestría el género romántico, tanto en formato de serie como de película, pero también creo firmemente que se aventurará en dramas de mayor calado, quizás sumergiéndose en thrillers psicológicos o incluso en producciones que aborden de manera sensible y crítica temas sociales de relevancia. Su capacidad para forjar una conexión emocional genuina y profunda con el público es, sin lugar a dudas, su activo más preciado, y esa cualidad siempre será un tesoro invaluable en cualquier industria cinematográfica. Además, su naturalidad despampanante y su estilo intrínsecamente moderno la convierten en un imán para las plataformas digitales, que buscan incansablemente contenido fresco, auténtico y con el que las nuevas generaciones puedan sentirse plenamente identificadas. Me imagino a Demet protagonizando proyectos que celebren la diversidad cultural, o liderando historias que empoderen a la mujer, mostrando su fortaleza interior y su resiliencia. Es una artista en una constante y fascinante evolución, y es precisamente esa capacidad de reinventarse y sorprender lo que la hace tan emocionante de seguir. Ahora abordemos la pregunta que sin duda resuena con fuerza en los corazones de muchísimos fans: ¿es factible la posibilidad de verlos juntos de nuevo? Desde un prisma puramente profesional, la respuesta es un rotundo sí. Ambos son actores de renombre con un poder de convocatoria mediático indiscutible y una base de seguidores que podría garantizar el éxito de cualquier proyecto. Si surgiera una propuesta lo suficientemente seductora, con un guión excepcionalmente potente y una producción de calidad cinematográfica, no dudaría ni un instante en que las productoras harían todo lo posible por reunirlos. Imaginemos un reencuentro épico en una serie de época, donde los personajes tengan una complejidad insondable y la trama se desarrolle con giros inesperados y una intensidad dramática que mantenga al espectador al filo de su asiento. O quizás una comedia romántica moderna, con un enfoque fresco y original, que explore las dinámicas de las relaciones contemporáneas con ingenio y corazón. Sin embargo, es crucial recordar que cada uno de ellos está activamente construyendo su propio camino, forjando su identidad artística individual, y esto, lejos de ser negativo, puede ser una fortaleza. La madurez profesional que ambos están adquiriendo, las experiencias vitales y artísticas que están acumulando por separado, podrían hacer que un futuro reencuentro fuera aún más interesante, aportando nuevas capas de complejidad y profundidad a su ya probada dinámica. La expectativa de verlos juntos es, sin duda, inmensa, y esto representa un arma de doble filo. Por un lado, garantiza un interés masivo y una atención mediática sin precedentes. Por otro lado, puede generar una presión considerable que no siempre es fácil de gestionar, tanto para los actores como para los creadores del proyecto. Lo que sí está meridianamente claro es que, ya sea juntos o por separado, Can Yaman y Demet Özdemir tienen un futuro profesional extraordinariamente brillante por delante. Ambos poseen ese algo especial, esa chispa intangible que tiene el poder de cautivar a las audiencias, de hacer que las personas se enganchen a sus historias y de convencer a las productoras de invertir en su talento. Si analizamos más a fondo el panorama actual de la televisión y el cine turco, es innegable que hemos sido testigos de una transformación radical y asombrosa en los últimos años. Lo que alguna vez fue considerado un producto de nicho ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno global, con series turcas que hoy se emiten y son aclamadas en plataformas de streaming en incontables países. Y en este contexto de expansión y reconocimiento internacional, Can y Demet se erigen como dos de los embajadores más potentes y carismáticos de esta nueva era dorada. Su proyección internacional no es un accidente fortuito, sino el resultado palpable de años de trabajo incansable, de un talento innato que brilla con luz propia, y de una visión estratégica que les ha permitido navegar con éxito en un mercado cada vez más competitivo. Para Can Yaman, el camino hacia Hollywood o hacia grandes producciones europeas parece estar ya trazado, casi como un destino inevitable. Sus recientes proyectos internacionales son un claro y contundente indicativo de esta dirección. La clave para su éxito continuado residirá en la perspicacia para elegir los proyectos adecuados, aquellos que le permitan seguir creciendo como actor, explorar nuevas facetas de su talento y fundamentalmente que no lo encasillen en roles superficiales o unidimensionales.
La versatilidad será, sin lugar a dudas, su mejor aliada en esta ambiciosa travesía. Si Khan logra conjugar y equilibrar su imagen de galán de fama mundial con la interpretación de personajes que demanden una mayor profundidad dramática, una complejidad psicológica y una carga emocional significativa, su carrera se proyectará sin duda a niveles estratosféricos, alcanzando el estrellato global. Me imagino a Khan desplegando su talento en un papel de antihéroe complejo y moralmente ambiguo, o interpretando a un personaje histórico de gran peso y relevancia, donde pueda explorar su lado más oscuro, sus contradicciones internas y su complejidad humana. Demet Özdemir, por su parte, mantiene una conexión emocional excepcionalmente fuerte y arraigada con el público familiar y aquellos que disfrutan de las historias románticas. Su habilidad innata para transmitir emociones de una manera sutil, genuina y conmovedora es precisamente lo que las audiencias adoran y valoran. Las plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video representan un terreno fértil y prometedor para ella, un espacio donde puede seguir floreciendo y cautivando a audiencias globales. Creo firmemente que la veremos continuar consolidando su presencia en estas plataformas, explorando quizás historias centradas en el empoderamiento femenino, dramas históricos con protagonistas femeninas fuertes y resilientes, o incluso participaciones en proyectos internacionales que busquen rostros reconocibles, carismáticos y con una gran capacidad de conectar con el público. Su evolución y su desempeño en Tácticas del Amor demuestran claramente que se siente cómoda y segura en formatos más ágiles, entretenidos y dinámicos, sin sacrificar jamás la esencia y la calidad de su actuación. Sería, por ejemplo, fascinante verla asumir un papel de detective astuta e inteligente, o incursionar en una película de ciencia ficción que, a pesar de su género, explore profundamente la dimensión humana y las emociones. La competencia en la industria del entretenimiento es, por naturaleza, feroz, implacable y en constante evolución, y tanto Khan como Demet son plenamente conscientes de esta realidad. Sin embargo, ambos poseen un activo invaluable que los distingue y les otorga una ventaja competitiva significativa, una base de fans leal, apasionada e incondicional que los sigue y apoya en cada paso de sus carreras. Esta fidelidad del público es un tesoro que pocas estrellas poseen, un combustible que impulsa sus proyectos y garantiza una audiencia cautiva. Además, ambos han demostrado consistentemente ser profesionales dedicados, que se involucran profundamente en sus proyectos, que cuidan cada detalle y que buscan incansablemente superarse a sí mismos, elevando el listón de su propio arte. Si bien la especulación sobre un posible reencuentro es tentadora y genera gran entusiasmo, lo más sensato y profesional es, en mi opinión, permitir que sus carreras individuales sigan floreciendo y alcanzando nuevas cimas. Cada uno tiene la oportunidad única de dejar su propia huella imborrable en la historia del cine y la televisión, explorando una diversidad de géneros, colaborando con una amplia gama de talentos creativos y descubriendo nuevas dimensiones de su arte. El futuro para ambos se presenta extraordinariamente brillante, repleto de innumerables posibilidades y de proyectos que, sin duda alguna, mantendrán a sus seguidores al borde de sus asientos, expectantes y emocionados. Lo más importante para ellos y para nosotros como audiencia, es que sigan apostando por la calidad, por roles que los desafíen creativamente, que les permitan crecer como artistas y que continúen ofreciéndonos actuaciones memorables. Y así, queridos espectadores, hemos llegado al final de este minucioso análisis sobre el futuro, lleno de promesas y potencial, de dos de las estrellas más queridas y admiradas de la televisión turca. Hemos recorrido sus trayectorias individuales, hemos imaginado con entusiasmo sus próximos pasos y hemos explorado el vasto e ilimitado universo de posibilidades que se abren ante ellos. Lo que queda absolutamente claro es que Khan Yaman y Demet Özdemir son mucho más que rostros bonitos y carismáticos, son talentos emergentes, artistas en pleno apogeo, que están marcando pauta de manera decisiva en la industria del entretenimiento a nivel global. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado investigándolo y preparándolo para ustedes. Ha sido un verdadero placer sumergirnos juntos en el fascinante y vibrante mundo de estas dos estrellas. Ahora, la parte más emocionante, me encantaría conocer su opinión. ¿Qué proyectos les gustaría ver a Khan Yaman y Demet Özdemir protagonizar en el futuro? ¿Creen que se reencontrarán en algún proyecto pronto? ¿Tienen alguna predicción audaz sobre sus próximas carreras? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus ideas y debatir con ustedes. Y si el vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo, entretenido y les ha generado esa chispa de entusiasmo que buscamos, no olviden darle un buen me gusta. Este pequeño gesto nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad y a mantener viva esta comunidad.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que también sea fan confeso de Khan y de Met. Hagamos que esta información llegue a todos los rincones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para formar parte de esta increíble comunidad y para no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este apasionante viaje. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fresco y emocionante. Hasta pronto.